Bienvenidos a Reddit Pregunta. Comencé el turno nocturno en un hospital japonés. Tenía una extraña lista de reglas. Nunca imaginé que mi primer trabajo como enfermera sería así. Recién salida de la escuela de enfermería, pensé que trabajar en turnos nocturnos me daría la experiencia que necesitaba. Algo para demostrarme a mí misma. No era exactamente lo que quería, pero el hospital estaba desesperado por personal y yo desesperada por empezar. El hospital no estaba en el corazón de Tokio, donde había soñado trabajar, sino más lejos, en las afueras de la ciudad, cerca de las montañas, donde el paisaje urbano se mezclaba con la naturaleza. El aislamiento no me molestaba. De hecho, pensé que sería una buena forma de aprender sin la presión de estar en una gran y concurrida instalación. Tranquilo. Sencillo. El hospital psiquiátrico era antiguo, elevándose sobre el área circundante como una reliquia de otro tiempo. El tipo de edificio que parecía sacado de una historia de fantasmas, con pasillos largos, paredes amarillentas por el paso del tiempo y el perpetuo olor a antiséptico y concreto húmedo. Las paredes exteriores estaban agrietadas en algunos lugares, la pintura se estaba despegando, y adentro, las luces fluorescentes parpadeaban lo suficiente como para hacerte preguntarte si la electricidad era confiable. Mi primera noche en el hospital había comenzado bastante normal. A las 10 de la noche, mientras el personal diurno se preparaba para irse, me encontré sola en la estación de enfermería, organizando mi material para la noche. No había mucho que hacer aún, salvo acostumbrarme al silencio y a cómo el hospital parecía cambiar cuando el sol se ocultaba. Yuki, una de las enfermeras que llevaba solo un par de semanas trabajando aquí, entró, claramente aliviada de que ya se iba a casa. Tenía la apariencia de alguien que aún estaba aprendiendo las cosas. 2 semanas no son suficientes para adaptarse a un lugar como este, pensé. Eres la nueva, ¿verdad?, me preguntó, dándome una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Asentí. Sí. Primera noche. Se detuvo a medio paso, levantando una ceja. ¿Te dieron las reglas? ¿Reglas?, pregunté, confundida. La expresión de Yuki cambió ligeramente. ¿No te dieron un conjunto de reglas para el turno nocturno?, negué con la cabeza. No, nadie mencionó nada sobre reglas. Eso es raro, dijo Yuki, frunciendo el ceño como si algo no le cuadrara. Cuando empecé, me dieron estas reglas extrañas. Solo llevo 2 semanas, así que todavía me estoy acostumbrando a ellas. Caminó hacia el escritorio y sacó una hoja de papel en blanco, tomando un bolígrafo. Déjame escribirlas para ti. Vas a querer seguirlas. La observé mientras escribía rápidamente, su ceño fruncido ligeramente. Parecía distraída, tal vez incluso un poco inquieta. Su inexperiencia era evidente, pero me entregó el papel con una mirada seria. Sigue estas reglas exactamente y deberías estar bien. Tomé el papel de sus manos y miré la lista de reglas escritas a mano. Regla número 1. A las 12:45 de la mañana, asegúrate de que las ventanas en el ala oeste estén cerradas. Si alguna está abierta, ciérrala y vete inmediatamente. Regla número 2. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Regla número 3. Si las luces del ala este se apagan, sal de esa ala y no regreses hasta el amanecer. Regla número 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Regla número 5. Si ves una sombra que no te pertenece, abandona la habitación de inmediato. Regla número 6. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti misma. Me quedé mirando el papel, sin saber qué pensar. Parecía sacado de una historia de fantasmas. Miré a Yuki, esperando que se riera, pero no lo hizo. ¿Es alguna especie de broma de iniciación?, pregunté, esperando que esto fuera solo una extraña tradición para el personal nuevo. No, dijo Yuki, sacudiendo la cabeza, ahora en un tono más bajo. Sé que suena ridículo, lo sé. Pero créeme, querrás seguirlas. He oído cosas. Fruncí el ceño, estudiando su rostro en busca de alguna señal de humor, pero no había ninguna. No estaba bromeando. Esto era algo real para ella. ¿Estás segura de que son todas?, pregunté. Yuki dudó, mordiéndose el labio como si intentara recordar algo más. Creo que eso es todo.
Todavía me estoy acostumbrando a esto. Forzó una sonrisa. Debería estar bien si la sigues. Antes de que pudiera preguntarle algo más, Yuki tomó sus cosas y salió de la estación, dejándome parada ahí en silencio. Miré el reloj, 10:20 de la noche. La noche apenas comenzaba. Doblaba el papel cuidadosamente, metiéndolo en el bolsillo de mi uniforme. Una broma, pensé. Tiene que ser. Pero algo en la forma en que Yuki me miró, la expresión seria en su rostro, era inquietante. El hospital era inquietantemente silencioso por la noche. El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido distante de las viejas tuberías eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Me encontré deambulando por los pasillos solo para mantenerme ocupada, con la sensación de aislamiento pesada en los pasillos vacíos. A las 12:30 de la mañana, me dirigí hacia el ala oeste, con el papel doblado todavía en mi bolsillo. No había ninguna razón en particular para ir allí. Tal vez estaba poniendo a prueba las reglas ridículas para ver si eran solo parte de alguna extraña tradición para los recién llegados. O tal vez era la curiosidad, y si Yuki tenía razón, el ala oeste estaba vacía, como esperaba. Sus largos pasillos, tenuemente iluminados, parecían extenderse eternamente, con sombras de las habitaciones que se arrastraban hacia el centro del pasillo. Miré dentro de cada habitación al pasar, pero todas estaban vacías. Solo camas blancas vacías y equipo médico antiguo, sin usar y olvidado. Revisé mi reloj. 12:42 de la mañana. Mis dedos rozaron el papel doblado en mi bolsillo, y suspiré. Mejor acabar con esto de una vez. Comencé a revisar las ventanas en el pasillo. La primera estaba cerrada. La segunda, cerrada. La tercera también. Seguí avanzando, mis pasos resonaban anormalmente fuertes en el aire quieto. El frío del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, haciendo que el aire se sintiera pesado e incómodo. Cuando me acerqué a la última ventana, mi respiración se detuvo en mi garganta. Estaba abierta, solo un poco, pero lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara, rozando mi piel con un escalofrío que se sentía demasiado deliberado. Demasiado personal. Me quedé allí por un momento, congelada por lo absurdo de todo esto. Pero lo sacudí, diciéndome a mí misma que los edificios antiguos tenían peculiaridades como esta. Las ventanas no siempre cerraban bien. Aún así, sentí una extraña reticencia a tocarla, a cerrarla. Era como si algo quisiera que estuviera abierta, necesitara que estuviera abierta. Cerré la ventana, y el pestillo hizo un clic que sonó definitivo, como cerrar una puerta a algo invisible. El silencio que siguió fue más fuerte que el mismo clic. Aliviada, dejé rápidamente el ala oeste, tratando de sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Es solo un hospital viejo. Nada más. Para la 1:30 de la mañana, el hospital se había sumido en una especie de quietud inquietante. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de distraerme revisando los monitores de seguridad. La mayoría de los pacientes estaban dormidos, sus habitaciones en silencio, excepto la habitación 5. El hombre dentro había estado caminando de un lado a otro durante un tiempo. No le di mucha importancia al principio. La inquietud nocturna no era inusual aquí, especialmente entre los pacientes. Pero mientras observaba el monitor, mi ojo captó algo más, algo moviéndose en uno de los pasillos. Un hombre con una bata de hospital estaba parado en medio del pasillo del segundo piso. Estaba de espaldas a la cámara, su cuerpo inmóvil, de espaldas a mí. Al principio, parecía que simplemente estaba parado allí, perdido o confundido. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una sensación fría recorrió mi columna. Tomé mi linterna por reflejo, pero mis manos temblaban mientras me dirigía al pasillo donde lo había visto. Mis pasos eran lentos, vacilantes, el haz de luz rebotando nerviosamente en las paredes mientras llegaba al corredor. Cuando doblé la esquina, él seguía allí, parado en el centro del pasillo. Estaba de espaldas a mí, su bata de hospital colgando suelta de su cuerpo frágil. Su postura estaba mal, su cuerpo rígido como un maniquí. No se movía. Ni siquiera podía ver el subir y bajar de su pecho que indicara que estaba respirando. Di un paso cauteloso hacia adelante y entonces lo oí. Su respiración no era normal, era áspera, profunda e inhumana.
Cada respiración venía en ráfagas desiguales, casi como jadeos, pero más lentos. El tipo de respiración que esperarías de alguien que intenta forzar aire en pulmones que ya no funcionan. Un sonido húmedo y arrastrado seguía cada inhalación, como si algo dentro de él estuviera roto. Aún así, no se movía. Su cabeza permanecía inclinada, su espalda rígida. Estaba esperando. Quería llamarlo, preguntarle si necesitaba ayuda. Mi instinto era acercarme, pero entonces la regla cruzó mi mente. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Sentí una oleada de terror, como si una mano fría se hubiera envuelto alrededor de mi corazón. Su respiración se hizo más fuerte, más irregular. Podía escuchar el sonido húmedo de sus pulmones luchando por funcionar. Pero no se giraba. No se movía. Di un paso hacia atrás, luego otro. Mi pecho se tensaba de miedo, mi respiración se atascaba en mi garganta mientras retrocedía lentamente del pasillo. No podía apartar la vista de él. Mi mente gritaba que corriera, pero me obligué a moverme lentamente, con cuidado. Cuando doblé la esquina, no había duda del frío y creciente terror que me decía que había evitado algo terrible por poco. Para las 2 de la mañana, la sensación de malestar se había asentado en mis huesos y no podía deshacerme de ella. Cada crujido del edificio, cada parpadeo de las luces, ahora se sentía deliberado. Como si el hospital intentara enviarme un mensaje, algo justo fuera de mi alcance. Deambulé por los pasillos de nuevo, tratando de mantenerme ocupada, pero cuanto más tiempo pasaba, más el aire se sentía espeso, opresivo. Alrededor de las 2:15 de la mañana, escuché algo. Un leve sonido de golpeteo, rítmico y antinatural. Venía de la habitación 7. Dudé, las reglas pasaron por mi mente. No recordaba haber visto a nadie en la habitación 7 antes. Debe ser un error. Tal vez movieron a un paciente durante el cambio de turno y no me di cuenta. La puerta de la habitación 7 estaba ligeramente abierta y sentí un tirón antinatural hacia ella. El golpeteo continuaba mientras me acercaba, como dedos tamborileando suavemente contra una superficie de madera. Empujé la puerta. Inmediatamente, el aire cambió. Hacía más frío en esa habitación, tanto que podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Las luces parpadearon violentamente y una abrumadora sensación de maldad se apoderó de mí. El golpeteo había cesado. Di un paso adelante, con el corazón martillando en mis oídos. Fue entonces cuando la vi. Una figura estaba de pie en la esquina más lejana de la habitación, su rostro cubierto por un largo y enredado cabello negro. Permanecía increíblemente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus labios, desgarrados en una grotesca sonrisa, eran demasiado rojos, demasiado anchos. Sus ojos. Esos ojos huecos y oscuros me miraban directamente, pero a la vez a través de mí. Dio un paso hacia adelante, su cuerpo moviéndose con una fluidez antinatural. Demasiado rápido. Salí corriendo de la habitación antes de poder procesar lo que acababa de ver. Mi mente iba a 1000 por hora, mi corazón golpeando contra mi pecho mientras corría por el pasillo, desesperado por llegar a la estación de enfermeras. ¿Qué demonios fue eso? ¿Me estoy volviendo loco? Llegué al final del pasillo, con la respiración entrecortada, pero mi avance se detuvo abruptamente por un suave dim. Las puertas del ascensor frente a mí se abrieron. Regla 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Mis piernas temblaban, amenazando con fallar bajo mi peso, mientras me quedaba congelado en el lugar, mirando el ascensor vacío. Lo observé, apenas atreviéndome a respirar. Mis ojos se quedaron fijos en el espacio vacío dentro del ascensor. Casi podía sentir que algo estaba ahí, acechando justo fuera de mi vista. Esperando que entrara. Durante unos momentos, el ascensor permaneció abierto, sus puertas amplias e invitadoras. Luego, lentamente, se cerraron con un clic mecánico y final. Exhalé un suspiro tembloroso, mis nervios completamente destrozados. Estaba perdiendo el control sobre la realidad. Todo se sentía mal. Tan profundamente e imposiblemente mal. Corrí de vuelta a la estación de enfermeras, tratando de recomponerme, pero el pánico me envolvía como una trampa. Mi mente iba a 1000 por hora,
intentando juntar las piezas de lo que estaba sucediendo. Cuando me acerqué a la estación, miré hacia el pasillo que conducía al ala este. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo el pasillo quedó sumido en una oscuridad tan profunda que parecía tragarse el aire a su alrededor. Mis pies se sentían como de plomo. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de apartar la mirada del vacío negro que había sido un pasillo. Las sombras se acercaban a mí, moviéndose como un líquido, vivas con una fuerza invisible. Lo sentí entonces. Algo me observaba desde dentro de la oscuridad. Su presencia era innegable, presionando contra mi pecho como un peso del que no podía escapar. Retrocedí lentamente, mi respiración acelerada mientras me alejaba de la ala oscura. No podía ver qué había ahí, pero sabía que no quería averiguarlo. No ahora. No nunca. Llegué a la estación de enfermeras, con las manos temblando incontrolablemente mientras revolvía los papeles sobre el escritorio. Mi visión estaba borrosa, el pánico arañando los bordes de mi mente. El hospital estaba vivo con algo que no podía entender. Mientras rebuscaba en el desorden de papeles, mis manos encontraron una hoja vieja y arrugada enterrada bajo los registros de pacientes. La desdoblé lentamente, con un escalofrío recorriéndome la espalda con cada palabra que leía. La lista era idéntica a la que Yuki me había dado, salvo por un detalle crucial. Regla 3. No entres en la habitación 7 después de las 2 de la mañana. Mi corazón se hundió. Había roto una regla. Yuki olvidó una maldita regla. Levanté la vista del papel, con la mano temblorosa, y fue entonces cuando lo vi. Ahí, en la pared del fondo, frente a la estación de enfermeras, una sombra se alargaba de manera antinatural, demasiado lejos de cualquier fuente de luz para ser la mía. Al principio, era sutil. Una forma oscura que se movía en la esquina de mi visión. Pero cuando miré más de cerca, mi respiración se detuvo. La sombra se movió, pero yo no me había movido. Regla 5. Si ves una sombra que no te pertenece, abandona la habitación inmediatamente. Mi pecho se apretó de terror. La sombra estaba en la pared, deformada y retorcida, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi vista, acercándose a mí. No tenía sentido. No había nada allí, nada que pudiera proyectar una sombra así. Se hizo más grande, más oscura, como si la luz misma se doblara para acomodarla. Y luego, la sombra volvió a moverse, separándose de la pared y deslizándose por el suelo hacia mí, como si hubiera cobrado vida. El aire en la estación se espesó, asfixiándome. No podía respirar. Mis piernas se sentían congeladas en su lugar, mis pies pegados al suelo, como si la sombra me estuviera tirando. Ella me observaba desde dentro de la oscuridad. Podía sentirlo. Retrocedí tambaleándome, apartando la mirada, con el corazón retumbando en mis oídos. Mientras huía de la habitación, las sombras se retorcieron de manera antinatural, deslizándose por el suelo, sus bordes oscureciéndose y engrosándose. Desde dentro de la oscuridad, comenzó a formarse. Su cuerpo retorcido se liberaba del vacío como si hubiera nacido de la noche misma, su sonrisa desgarrada estirándose más con cada paso. Mis piernas me llevaron por el pasillo, cada músculo gritando mientras llegaba a la entrada del hospital. Golpeé las puertas pesadas con las manos, pero no se movieron. No importaba cuán fuerte tirara, cuán desesperadamente intentara forzarlas, seguían selladas. Mi mente se desplomaba mientras el sonido de pasos resonaba detrás de mí, lentos, pesados y deliberados. Sabía a quién pertenecían. Ella venía, la mujer de la boca rasgada. La figura que había visto en la habitación 7. Ella estaba aquí, su presencia era un peso físico que me aplastaba, susurros creciendo en intensidad, arrastrándose en mis oídos, filtrándose en mi mente. Al principio, las palabras eran ininteligibles, pero luego comenzaron a formarse en un mensaje claro. Rompiste las reglas, no puedes irte. Mis ojos frenéticos recorrieron el pequeño área de recepción cerca de la entrada. Ahí, en un carrito de metal empujado contra la pared, lo vi. Una bandeja quirúrgica, con herramientas esparcidas por su superficie. Entre ellas, un bisturí, afilado y brillante bajo la luz tenue. Mi respiración se entrecortó al recordar la última regla. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti. Mis manos se cerraron alrededor del bisturí, y lo levanté, la hoja reflejando la escasa luz de la sala. No tenía otra opción. Los pasos se acercaban, más y más.
El pensamiento de lo que ella podría hacerme fue suficiente para empujarme al borde. Con manos temblorosas, bajé el bisturí hacia mi dedo. Mi corazón latía a toda velocidad, mi respiración se detenía en mi garganta. Lágrimas nublaron mi visión y mordí mi labio, preparándome para lo que debía hacerse. La hoja se presionó contra mi piel y con una profunda, temblorosa inhalación hice el corte. El dolor fue inmediato, abrasador, cegador. La sangre se acumuló alrededor del bisturí, goteando en el frío suelo. Quise gritar, pero mordí mi labio con más fuerza, probando la sangre mientras contenía el grito. Tenía que terminar. Con un último movimiento agonizante, mi dedo cayó al suelo con un sonido seco y nauseabundo. La habitación giró, mi cuerpo temblaba por el shock, pero jadeé, casi colapsando junto a él. Pero entonces, las puertas de la entrada se abrieron de golpe y sentí que el peso se alzaba en el aire. El hospital pareció suspirar, liberándome. La sangre aún brotaba de mi mano, cálida y pegajosa, mientras avanzaba tambaleante hacia la calle principal. Cada paso se sentía como una batalla, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración entrecortada y agitada. El mundo exterior estaba justo más allá, una fría e indiferente libertad esperándome. Pero al cruzar el umbral, no sentí alivio. En absoluto, me giré, mi mirada se quedó clavada en los oscuros y malditos pasillos del hospital. Había escapado, sí, pero había dejado más que carne detrás. Algo más profundo, algo vital, había sido arrancado de mí en ese lugar, y supe, con una terrible certeza, que era algo que nunca recuperaría. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Tu apoyo significa mucho para mí.